una serie de videos en referente al rescate de Massoyer, al rescate histórico y al rescate arqueológico. ¿Qué quiero decir con el rescate histórico y arqueológico? Por un lado, yo desde el año 79, desde que llegué en el 78, perdón, a Rivera, intenté formar 3 museos, ya lo he comunicado, hemos hablado con ustedes. Por un lado, del Cerro Blanco, 14 de mayo de 1897. El Museo de las Minas de Oro y el Museo de Massoyer. No pude concluir, no pudimos lograr crear ninguno de los 3, aunque al parecer el Museo de Cerros Blanco, del cual tenemos muchísimo material, porque he logrado, por suerte, rescatar muchísimo material de la zona, al parecer muy pronto va a salir. Y ahora estamos al rescate de Massoyer, porque la idea es de crear, en principio, si no tenemos un lugar físico, lograrlo a nivel de web o mostrar el material para despertar el interés, el entusiasmo de todo el público, fundamentalmente de los niños, para que valoren la importancia que tiene nuestra historia departamental nacional, porque Massoyer no es ni de blanco ni de colorado. Massoyer es un acontecimiento histórico a nivel nacional. Entonces, vuelvo a repetir, el fin de esto es repartirlo en un principio. Lo que estamos haciendo, por un lado, la parte histórica, que había mostrar fotos y documentos. Hace un buen tiempo, en el 2004, sacamos esta publicación, tiene 94 fotos, se llama La historia a través de la foto, Campos de Massoyer. Tiene un contenido muy lindo a nivel fotográfico, de que pudimos reunir en aquella época. Hoy hemos conseguido muchísimo más. Eso por un lado, el rescate histórico, y por otro lado, el rescate arqueológico. ¿Qué quiero decir con esto? En los recorridos que hicimos 79, 80, 81, 82, 83, después 87, 88 y 89, en los lugares, en los campos donde se llevó a cabo la batalla de Massoyer. En el 80, después de agosto del 80, en la primera ida que yo fui a Massoyer, a nivel no oficial, pero sí acompañado por ese entonces intendente, el coronel Raúl Bermot, demostró un gran interés en poder establecer, lograr un espacio físico para crear el Museo de Massoyer. En el 83 el coronel se fue y quedó para siempre. En el 2004 hubo un pequeño movimiento, yo lo inicié muy rápidamente, a nivel departamental, pero fue con el fin de conmemorar los 100 años de la Revolución, y después terminó. Pero ahora no, vamos a conseguirlo. La parte histórica la tenemos formada y la parte arqueológica también, pero igual tengo amigos detectoristas profesionales que después de hacer una excavación, después de lograr el objetivo, usted mira hacia atrás y el terreno quedó en condiciones ideales y perfectas a como estaban antes. Verdaderos profesionales que me van a acompañar, entre ellos Nefe Barbosa, mi gran amigo, y Carlitos Núñez también, en este rescate. Carlitos Núñez, el año pasado, en septiembre del año anterior, hizo un descubrimiento y un hallazgo sensacional. 140 tiros de Remington, 11 milímetros, que se ve que fueron enterrados por aquellos que, cuando vieron que había muerto Sarabia y que se comenzó a desbandar todo, dispararon, y para que no los agarrasen con armas ni con municiones, las enterraron. Yo tengo relatos, mis amigos, tengo relatos fehacientes, porque del año 64 hasta el año 70, yo recorrí uno por uno de los pensionistas, de los servidores que habían quedado de las campañas del 97 y del 4. Tengo relatos fehacientes de lo peligroso que era recorrer nuestro campus en calidad de revolucionario o con una divisa blanca, porque la orden era prisión y algo más. El Ejército del Norte, tengo relatos de gente de la época, de que prisionero que agarraba, bueno,
muchas veces desgraciadamente, los hacían pasar a mejor vida. Algo que a veces no es explicable y también es explicable, ¿no? Porque, como lo comentaba en audios anteriores, en un principio se pelea por una divisa, por una idea, pero herido o muerto el compañero de al lado, muchas veces se procede a comportarse de la misma forma que se comporta el otro. Yo tengo relatos, bueno, vamos a comenzar con la parte histórica. Esto es de Paysandú, por ejemplo. Paysandú, un departamento muy blanco, de muchísimas participaciones blancas. Esto corresponde al año 1904. Dice General País Arabia, que en paz descanse, gloria eterna a su alma. Y abajo dice, gloria eterna a la memoria. Mire qué interesante. Unos pocos documentos de personas que participaron y que murieron en el departamento de Paysandú. Gloria eterna a la memoria de Luis Martínez, Juan Moreira, Francisco Aguilera, Martínez Chemendi, Pedro Onís, Baroy Mendoza, Bernardo Aldaz, Juan Fletcher, Ramón Morales, Daniel Llaga, Pedro Heredia, Cristiano Duarte, Guadalupe Pérez, Julio Muletar, Vicente Gularte, Víctor Burgos, Secundino Fernández, Rogeroni y demás valientes hijos de este departamento caídos en defensa del gran credo nacionalista en la cruenta epopeya de 1904. Miren qué hermoso documento. Muchos de ellos, de los que mencioné acá, que figuran en este otro in memoriam, fueron los que cayeron en la madrugada del 1 de enero de 1904 al intentar tomar la comisaría de Porvenir en Paysandú. Paysandú fue uno de los primeros departamentos donde se inició la revolución de 1904. Aquí están los que cayeron en esa cruenta epopeya de 1904. Muchos de ellos heridos fueron curados en la parroquia de Santana, creo que es parroquia, ¿sí? Ahí en Casas Blancas, y luego pasados al Arroyo de la China, Arroyo de la China, actualmente Concepción del Uruguay. Este es un documento interesantísimo y desconocido. Se los voy a mostrar y lo voy a leer rápidamente, que dice así: Revolución Uruguaya, importante telegrama, organización del Ejército Nacionalista por divisiones, incorporación de los coroneles Lamas y García, nuevo triunfo nacionalista, Santana del Livramento, marzo 18 de 1904, a las 11:40 am, antes de pasar el meridiano. El general Aparicio Saravia está hace 6 días en Rivera. Organizó su ejército en la siguiente forma. Primero, división al mando del coronel Enrique Yarda, con 1.200 hombres. Segunda división, coronel Basilio Muñoz, hijo, 2.000 hombres. Tercera, coronel Bernardo Prudencio Berro, 900 hombres. Cuarta, coronel Juan José Muñoz, 1.700 hombres. Quinta, coronel Miguel Aldama, 750. Sexta, coronel Antonio María Fernández, 1.600. Séptimo, coronel González, 1.200. Octavo, coronel Cicerón Marín, 1.300. Noveno, comandante Mariano Saravia, 1.600. Décima, coronel Francisco Saravia, 1.100. Décima primera, comandante Nepomuceno Saravia, 1.155 hombres. Décima segunda, coronel Caetano Gutiérrez, 1.200 hombres. Batallón Libertad al mando del comandante Rivero, con 550 hombres. Columnas al mando del comandante Bonifacio Agüere, con 450 hombres. Idéntica la del coronel Antonio González, con 400 hombres. Jefe del Delta, comandante Hilario Blanco. Jefe de la escolta del general Saravia, comandante Abel Sierra, con 100 hombres. Jefe del parque, comandante Eldino Cabrera. Y acá hay un dato interesante que prácticamente, mejor dicho, ningún documento, ningún libro lo ha tocado. El general Saravia salió de Rivera con una fuerza de 4.000 hombres a proteger la incorporación del coronel Bernardo García y Carmelo Cabrera, que vienen en compañía del coronel Gregorio Lamas, exdirector de la Academia Militar de Montevideo, quienes traen una fuerza de 4.000 hombres
con abundante parque. Ayer fue derrotado en las proximidades del marco divisorio, las fuerzas comandadas por David y Julio Barrios, en número de 400 hombres que venían como avanzada de Muniz, dejando en el campo de batalla 100 muertos y gran cantidad de heridos. Perdidos los carros de municiones, armamento, así como también la pérdida de 800 caballos. La fuerza que derrotó a Barrios y David fue la división al mando del comandante Nepomuceno Saravia. Tenemos que lamentar la pérdida de los bravos capitanes Croza y Botana. Barrio y David lograron escapar con una veintena de hombres a pie, refugiándose en grutas de Brasil, siendo desarmados por la Guardia de Santana. Un documento original, mis amigos, correspondiente entonces al 18 de marzo de 1904, dado el Libramento, donde nos muestran la organización del Ejército Nacionalista por Rivera. Hermosísimo documento para el Museo de Massoyer. Hoy en la tarde, hoy lo puse en la mañana, lo del video, y vino una persona y me regaló, no quería, porque a mí lo que me interesa son las copias, los originales, por supuesto que me interesan, pero fotos de Melo en 1900, miren qué interesante. ¿Bien? Acá dice, vista parcial de la ciudad, y se ve en grande Hotel Internacional. Otro más, Jefatura, Iglesia y Liceo, Club Unión, Lavadero Municipal y muchas más que en otro momento lo vamos a tocar. Este documento que está acá es un manuscrito, perteneció a Indalecio Núñez, y acá lo dice él, en una parte, se lo quiero mostrar. Acá está. Dice, recuerdo de la campaña de 1897. Rivera, mayo 3 a 6 de octubre de 1897. En Piedrasola también, dice acá. Bien. Este documento nos muestra, este manuscrito, este diario llevado por Indalecio, nos cuenta de todo lo que tuvieron que hacer en Rivera, porque quedó a cargo del departamento por orden del general Aparicio Saravia, y nos relata los encuentros, las salidas, las disparadas, las carneadas, los fríos que pasaban, el hambre que tenían que pasar, y siempre alrededor del departamento de Rivera, hasta octubre, que ya había finalizado la revolución, hasta el 6 de octubre de 1897. Hermosísimo documento. Esta foto que está acá es de Francisco Rodríguez González. Este hombre fue, al final, ya finalizada la batalla de Massoyer, este hombre ya venía en retirada junto con dos compañeros y lo para una guardia de 6 soldados y le dice, abajo la divisa. Y él preguntó por qué. Y sin responder le pegan 2 tiros. El caballo dispara, lo agarran y uno de los soldados que estaba allí lo hace pasar en forma muy criolla a mejor vida. Este hombre es de Paysandú. Su amigo, Secundino Aguirre, esta foto la tengo en Massoyer en la historia. Secundino Aguirre sabía lo que le había acontecido al amigo, pero no quiso decir nada. Secundino Aguirre vivía en la zona del cerro, del arroyo Sacra. Hasta que la madre se le acerca y le dice que por favor, que ella estaba con capacidad suficiente para soportar la verdad de lo que había acontecido con su hijo. Y este hombre le dice, crudamente le dice cómo fue. A los pocos días la madre muere de este hombre. Son esos acontecimientos tristes que tanto de un lado como del otro acontecieron a lo largo de nuestra historia y fundamentalmente de las historias de las revoluciones, ¿no? Peleas entre hermanos. Acá tengo una foto muy histórica. El coronel Gabino Valiente, dice, jefe de una de las divisiones revolucionarias bajo las órdenes del generalísimo Aparicio Saravia y muerto en la batalla de Massoyer y degollado por las fuerzas del general Eduardo Vázquez, bajo el gobierno de don José Valle de Ordoñez, el día 1
de septiembre de 1904. Bueno, la muerte de Sarabia, muy romántica, creada por Caras y Caretas. Yo puse en Face el año pasado, en diciembre del año anterior, visitamos, me invitó el dueño de la estancia para visitar el lugar donde había muerto y donde había sido sepultado el general Aparicio Sarabia. Estuvimos allí recreando la parte histórica. La última visita que tuvo el Partido Nacional fue en el año 1911 y después nunca más. Es un lugar interesante, lindo, muy alejado. Fuimos de un día de muchísimo calor y bueno, estamos prontos para, Dios mediante, hacer otra campaña y ir con amigos a la zona a hacer el reconocimiento donde fue las últimas horas de vida del general Aparicio Sarabia. Otras dedicadas a los caídos de Río Negro. Sigamos rápidamente. Esta foto es muy linda, es un homenaje que se le brinda en Melo en abril de 1903 al general Aparicio Sarabia. Esta es una reproducción. ¿Quién conoce este famoso personaje? Camundá, el trompa del general Aparicio Sarabia. Pude localizar esta foto hace aproximadamente unos 5 meses porque estaba en internet a la venta y bueno, así como la vi, así que hice lo imposible por comprarla. Diego Lamas, uno de los héroes de Cerros Blancos, 14 de mayo de 1897. A mí me contaba Edunio Guichón. Me contaba a mí porque en una rueda que se hacía en el antiguo club de la 31, en la calle en la calle Sarandí, entre 19 de abril de Montevideo, en el departamento de Paysandú, cuando se hacía la campaña de Miguelito Serra, en el 57, creo que fue, 58, no recuerdo bien. Él contaba de que él era un lancero, pero tenía un gran problema con los caballos. Y él decía que al final, con experiencia, ya le tapaba las orejas a los caballos, porque después del primer tiro de cañón, dice que prácticamente era imposible dominar el animal. Entonces habían creado una técnica, que él habrá contado, no recuerdo, de tapar las orejas a los caballos porque prácticamente imposible. Y otra cosa decía en la rueda que yo tenía en ese entonces 9 años, 8 años, 9 años, en rueda de cuentos, ¿no? Cada vez que se reunían, comenzamos con los cuentos de la Revolución del 4. Y ellos decían que caballo que había sentido dolor a pólvora y había sido herido, prácticamente era imposible echarlo para adelante. Y a mí se me ocurrió preguntar cómo hacían los caballos del ejército de línea. Y él me decía que probablemente, y creo que tenía mucha razón y que no estaba errado, esos caballos eran preparados durante muchísimo tiempo, a cierta distancia, 600, 700 metros, se hacían disparos de un cañón, luego si los acercaba a la semana a 300, 400 metros, se hacían otros disparos, hasta que los animales se acostumbraban y posiblemente estando a 50, 60 metros, el disparo, el sonido que producía la explosión de una bala de cañón no los afectaba, se estaban acostumbrados. Pero el caballo criollo que no estaba acostumbrado, decía este hombre que era pero muy difícil dominarlo. La última foto, porque si no los voy a aburrir, mis amigos, miren, una reunión de blancos acá en el departamento de Rivera. Y otra muy linda, que está acá,
en la misma estancia. El que tenga fotos de las campañas del 97, de 1904, si me las quieren mandar, yo no quiero el original, que las conserven, que las guarden en familia. Lo importante, lo que procuramos, lo que buscamos, lo que queremos en todo esto, es sacar del anonimato una parte de nuestra historia nacional. Mi teléfono 098-838102, repito, 098-838102, tenemos Face y nuestro email es antonio.boeromuseo@gmail.com, repito, antonio.boeromuseo@gmail.com. Miren, un honor que se le hizo una capilla ardiente acá en Santana do Livramento al general Aparicio Saravia. Me comentaba este hombre Guichón, dice que después de que se enteró, la gente se enteró de que había sido herido Saravia, dice que en Masoyera había más de 600, 700 brasileños que luchaban del lado de Saravia, posiblemente compañeros de Saravia en la Revolución Federalista. Dice que así como se enteraron, inmediatamente dieron vuelta y se fueron para Brasil, pasando por caminos un poco desconocidos para la tropa, porque la tropa brasileña estaba esperando a todos, y muchos de ellos dicen que era de Don Pedrito y de Don Valle. Son acontecimientos y datos históricos de los cuales no tenemos una documentación escrita, pero sí tenemos una documentación oral y que tiene muchísimo valor. Mis amigos, esto entonces ha sido por este sábado. El próximo sábado vamos a continuar con otro video referente al rescate arqueológico de Masoyer.